Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un miércoles más para seguir estudiando la palabra del Señor, que hoy va a estar basada, centrada en el versículo 25 de Mateo capítulo 9. Como ya saben, desde principio de este año nos hemos propuesto estudiar todo el Evangelio de Mateo sin prisas, pero sin pausas, versículo a versículo, y poco a poco, desde el 1 de enero, hemos ido avanzando y hemos llegado hoy hasta el versículo 25 del capítulo 9, que dice así: Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó. Ayer comenzábamos a ver qué fue lo que se encontró Jesús cuando llegó a casa de este hombre, de Jairo. Y fue un duelo que ya le estaban haciendo a la hija de este hombre porque ya había fallecido. Cuando Jesús llega a la casa, le pidió a todos que por favor se apartasen, diciendo que la hija no estaba muerta. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús lo primero que hizo fue echar a la gente? Bueno, esta pregunta tiene tres respuestas. La primera es que mucha gente de la que allí estaba no creyó cuando Jesús dijo que la niña no estaba muerta. Y no solamente no creyeron, sino que el versículo anterior nos dice que se burlaban de Jesús. Jesús tuvo que echar a todos de ese lugar porque en la incredulidad Dios no puede obrar. La Biblia dice claramente a través de la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7, que cuando nosotros dudamos, somos semejantes a las ondas del mar y somos arrastrados por el viento, echados de una parte, echados en otra parte. Y termina el versículo diciendo que el que duda no piense que va a poder recibir alguna cosa del Señor. Donde hay duda, no puede operar el poder de Dios. Por eso Jesús le dijo a Tomás en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 27, que no fuese un incrédulo, sino que fuese un creyente. Todos aquellos que dudan de la palabra de Dios se van a quedar sin experimentar y comprobar el poder sobrenatural de Dios. El segundo motivo que yo encuentro por el cual Jesús echó a toda esa gente que se burlaban de él es para darnos la lección, para enseñarnos que todos aquellos burladores que se ríen de Jesús o de sus discípulos, al final son echados fuera. Al final van a ir desapareciendo. No sé por qué le damos tanta importancia a esa gente que se ríe, que se burla de nosotros por creer en Jesús. Porque tarde o temprano van a ir desapareciendo de la escena. Más pronto que tarde se irán. Jesús mismo se va a encargar de echarlos de nuestra vida. Y el tercer motivo por el cual Jesús echó a toda esta gente de la casa de Jairo es por el ruido que allí había. Recordemos que la Biblia nos dice que allí habían tocadores de flautas y gente que estaba haciendo mucho alboroto. Y para que Dios pueda obrar, lo primero que tiene que haber en nuestra vida es orden. Dios no puede operar en medio del desorden porque nuestro Dios es un Dios de orden. Te pongo un ejemplo. A mí siempre me ha llamado la atención que en el milagro de la multiplicación de los panes, de los peces, antes que ocurriese ese milagro que dio de comer a más de 5.000 personas, la Biblia nos enseña, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 39 y 40, que Jesús mandó a toda aquella multitud a agruparse por grupos de 100 y de 50. Y una vez hubo orden en toda esa inmensa multitud, ocurrió el milagro de la multiplicación. Para que Dios obre en nuestra vida tiene que haber orden. Y lo vemos bien claro en este pasaje que estamos tratando hoy en esta mañana. Nada más salir toda esa gente que estaba en desorden, el versículo nos enseña que Jesús entró, tomó la mano de la niña y ella se levantó. Fue algo instantáneo. Llegó el orden a esa casa y a su vez se manifestó el poder sobrenatural de Dios. Ahora fíjate en esto, qué hermoso. La Biblia enseña en el libro de Números, capítulo 19 y versículo 13 en adelante, que cualquier persona que tocare a un muerto, esa persona quedará contaminada e inmunda. Pero sin embargo, cuando Jesús entró en la habitación, dice que lo primero que hizo fue tocar la mano de la niña. Y sin embargo, Jesús no quedó inmundo. Pero no es que solamente no quedó inmundo, sino que además lo que trajo fue sanidad y resurrección sobre la niña. Cuando Jesús llega a un lugar, todo cambia, absolutamente todo es transformado. Jesús tocó con su mano la mano de una niña que estaba muerta
y le dio vida, demostrando así que tiene autoridad, tiene potestad aún sobre la propia muerte. Cuando la niña sintió el toque de Jesús, automáticamente dice que ella se levantó. Y me encanta esto, porque no encuentro una sanidad a medias. Jesús no resucitó a la niña y la niña necesitó unos cuantos días de recuperación. No. Instantáneamente ella se levantó. Cuando nosotros recibimos un toque de Dios, instantáneamente todo cambia. Te doy un último detalle de este acontecimiento. Mira, el Evangelio de Mateo no lo recoge, pero Marcos sí lo hace en el capítulo 5 y versículo 41, donde se nos dice que no solamente Jesús tomó la mano de la niña, sino que además le dijo esa famosa frase en arameo, Talita Kumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Una vez más el Señor vuelve a manifestar su poder a través de la palabra. Unas sencillas, unas simples palabras bastaron para resucitar a una niña. ¿Puedes imaginarte por un momento esta escena? ¿Te puedes poner un segundo nada más en la piel de este padre cuando vio cómo Jesús le devolvió la vida de su hija? Hace unos segundos estaba celebrando el entierro de esa niña. Y cuando Jesús entra en acción, lo que se está celebrando es la vida de esa niña. Esto es algo asombroso. Pero ¿sabes qué? Lo más asombroso es que ese poder sigue estando hoy entre nosotros. Porque Jesús sigue estando entre nosotros. No podemos permitir que la incredulidad se manifieste en nuestra vida. Porque si no, nos vamos a perder las grandes maravillas que Dios quiere hacer en nosotros. La Biblia enseña claramente que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, si Dios tuvo el poder de traer vida a una niña hace más de 2000 años, Él sigue teniendo ese mismo poder a día de hoy. Y si esto te cuesta creerlo, te voy a decir las mismas palabras que Jesús le dijo a Tomás. No seas incrédulo, sino creyente. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a ese Dios de poder que tenemos. Señor, te damos las gracias porque de verdad que eres tan bueno, Señor. Gracias por esa vida que trajiste a esa niña, Señor, de la misma manera que traes vida a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por todo lo que vas a hacer. Guárdanos y bendícenos en este día, Señor. Seguimos orando por la paz de tu pueblo, Señor, por la paz de Israel. Pon tu mano, Señor, y que se acabe toda esta situación cuanto antes, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, si así Dios nos lo permite, para seguir compartiendo el mensaje del Señor. Y ya estamos a 2 días nada más del viernes de ese devocional número 500, que estoy muy contento de que llegue ese día para poder compartirlo. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del Señor. Dios te bendiga.